Un hombre condenado a más de 300 años de prisión no necesita salir de su celda para controlar un imperio que factura millones cada semana. Desde un cuarto de apenas unos metros cuadrados, con un teléfono escondido y una paciencia infinita, este hombre construyó la organización criminal más poderosa de América Latina. Su nombre es Marcos Williams Hervas Camacho. El mundo lo conoce como Marcola. Y esta es la historia de cómo un ladrón de bolsillos se convirtió en el arquitecto invisible de un imperio que ni las cárceles de máxima seguridad pudieron contener. Todo comenzó en Osasco, en el extrarradio de Sao Paulo, en 1968. Hijo de padre boliviano y madre brasileña, Marcos creció en un barrio marcado por la pobreza y la ausencia. Quedó huérfano siendo apenas un niño, y esa orfandad temprana lo empujó a las calles del centro histórico de Sao Paulo, en la zona conocida como Baixada do Glicério. Allí, entre callejones y mercados populares, un niño de 9 años comenzó a robar carteras para sobrevivir. Nadie podía imaginar entonces que ese muchacho hambriento terminaría dirigiendo la mayor red criminal jamás vista en Brasil. La adolescencia de Marcos transcurrió entre pequeños hurtos que, poco a poco, se transformaron en delitos de mayor envergadura. Fue en esa transición donde comenzó a forjar una reputación, la de un ladrón inteligente, calculador, capaz de planear golpes que otros no se atrevían a intentar. A mediados de los años 80 cayó detenido por primera vez, acusado de un robo a mano armada. La condena no lo detuvo. Al contrario, lo introdujo en un mundo que terminaría definiendo el resto de su vida, el sistema penitenciario de Sao Paulo, entonces uno de los más hacinados y violentos del continente. Fue precisamente en la cárcel donde Marcos comenzó a especializarse. Se convirtió en un asaltante de bancos y de camiones blindados, planeando operaciones cada vez más sofisticadas. En ese ambiente adoptó el apodo que lo acompañaría para siempre, Marcola, una combinación de su nombre con el término popular que designaba a un pegamento industrial barato, símbolo de sus años de miseria en las calles. Más tarde, dentro de la organización, ganaría un segundo apodo, Playboy, por su gusto por los autos importados y su forma refinada de hablar, tan distinta a la imagen tosca que se esperaba de un criminal de su origen. El año 1992 marcó un antes y un después en la historia del sistema penitenciario brasileño. En el complexo do Carandiru, la policía militar reprimió un motín con una violencia extrema que dejó más de 100 reclusos muertos. La masacre de Carandiru quedó grabada en la memoria colectiva del país como un símbolo del abandono estatal hacia los presos. Un año después, en la prisión de Taubaté, un grupo de internos decidió que nunca más permitirían que el Estado los tratara como ganado. De esa decisión nació, en 1993, el Primeiro Comando da Capital, el PCC. En sus primeros años, el PCC era apenas un grupo de defensa mutua entre presos, una respuesta directa a las condiciones inhumanas de las cárceles paulistas. Marcola no estuvo entre sus fundadores originales. Cuando llegó a Taubaté, ya existía un núcleo liderado por otros 2 hombres, conocidos como Cecinha y Geleião. Marcola se mantuvo al margen al principio, observando, estudiando la estructura, antes de integrarse formalmente. Y aquí es donde su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. No era el más violento del grupo, ni el más temido físicamente. Era sencillamente el más inteligente. Dentro de la prisión, Marcola se transformó en un lector voraz. Terminó su educación básica entre rejas y afirmaría más tarde haber leído miles de libros, entre ellos la Divina Comedia de Dante. Utilizaba ese conocimiento para persuadir, para negociar, para construir alianzas donde otros solo veían enemigos.
Mientras algunos líderes del PCC dependían del miedo, Marcola comenzó a depender de algo mucho más duradero: la lealtad calculada y el prestigio intelectual. Su ascenso dentro de la organización fue meteórico, pero silencioso. En julio de 1999, el PCC ejecutó el mayor asalto bancario en la historia de São Paulo hasta ese momento, sustrayendo una cifra millonaria que sacudió a las autoridades. Semanas después, la policía paulista detuvo a Marcola mientras conducía uno de sus lujosos autos importados. Fue el arresto que lo llevaría a prisión de forma definitiva. Desde entonces, no ha vuelto a pisar la calle. Fue condenado a más de 200 años por robo, tráfico de drogas, homicidio y asociación criminal, una cifra que con el tiempo superaría los 300 años acumulados. Pero encerrarlo no significó detenerlo. Fue precisamente desde el encierro donde Marcola construyó su verdadero poder. Alrededor de 2002 se convirtió en el líder máximo del PCC y bajo su mando, la organización dejó de ser un simple grupo de autodefensa carcelaria para transformarse en una estructura empresarial del crimen. Impuso el pago de cuotas mensuales obligatorias entre los miembros, un sistema de financiamiento constante que garantizaba ingresos incluso desde dentro de los muros. Redactó también un código de conducta interno, conocido como el Código del Crimen, que regulaba desde la resolución de conflictos entre miembros hasta las normas de comportamiento fuera y dentro de prisión. Bajo ese código, la traición se pagaba con la muerte, pero la violencia arbitraria estaba prohibida. Todo debía pasar por un proceso interno de juicio y decisión colectiva. Esta lógica organizativa fue la clave de su expansión. El PCC comenzó a extender tentáculos hacia otros estados brasileños a través de una estrategia tan simple como efectiva. Cuando el gobierno trasladaba a presos del PCC hacia cárceles de otras regiones para debilitar su influencia en São Paulo, esos mismos presos reclutaban nuevos miembros en sus nuevas prisiones. Cada intento de contención se convertía, sin que las autoridades lo entendieran a tiempo, en una nueva vía de crecimiento. En 2006, el mundo conoció el verdadero alcance del poder de Marcola. Ante la amenaza de traslados masivos de líderes del PCC hacia penales de máxima seguridad, la organización respondió con una ola de violencia coordinada sin precedentes. Durante varios días de mayo, São Paulo se convirtió en un escenario de guerra urbana. Decenas de comisarías atacadas, autobuses incendiados en las calles, motines simultáneos estallando en cárceles de toda la región. Más de 150 personas murieron en esos días, entre policías, agentes penitenciarios y civiles. La ciudad más rica de Brasil quedó paralizada por el miedo, y el gobierno tuvo que sentarse, de manera indirecta, a negociar el fin de la ofensiva. Aquellos ataques demostraron algo que hasta entonces parecía imposible. Una organización dirigida desde una celda podía doblegar, aunque fuera temporalmente, al aparato de seguridad de todo un estado. Meses después de esa crisis, Marcola compareció ante la justicia y sin rodeos se reconoció públicamente como el líder del PCC. Describió a la organización como una red compleja, jerárquica pero flexible, comparándola con una telaraña donde cada hilo dependía de los demás. Esa declaración, lejos de debilitarlo, reforzó su leyenda. Un hombre que no temía admitir su poder porque sabía que ese poder era casi imposible de desmantelar desde afuera. Con los años, el PCC dejó de ser solo un problema paulista para convertirse en una potencia continental del narcotráfico.
Bajo la dirección estratégica de Marcola desde prisión y con operadores de confianza actuando en el exterior, la organización tomó el control de rutas clave para el transporte de cocaína, entre ellas la hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor fluvial que conecta Bolivia y Paraguay con los puertos de exportación hacia Europa. Allí, donde los controles estatales son débiles, el PCC encontró la vía perfecta para mover toneladas de droga hacia un continente donde el precio de la cocaína puede multiplicarse 20 veces respecto al valor de origen. El poder económico de la organización alcanzó cifras que resultan difíciles de imaginar para un grupo dirigido desde el interior de una cárcel. Investigaciones policiales que intentaron frustrar un supuesto plan para rescatar a Marcola revelaron que la facturación de la organización rondaba los 20 millones de reales mensuales, es decir, aproximadamente 5 millones cada semana, provenientes de negocios que sus operadores presentaban como legítimos. Analistas estiman que, en conjunto, las operaciones de tráfico internacional vinculadas al PCC podrían generar cerca de $1.000 millones al año. El grupo diversificó sus fuentes de ingreso hacia el lavado de dinero, la extorsión, el tráfico de armas y hasta alianzas con estructuras criminales de otros continentes, incluidas organizaciones mafiosas italianas dedicadas también al narcotráfico internacional. Alrededor de la figura de Marcola circulan innumerables rumores y mitos, algunos difíciles de comprobar, otros directamente desmentidos por él mismo. Se le atribuyen entrevistas concedidas en secreto que después él mismo calificó de falsas. Se dice que se casó con una estudiante de Derecho mientras cumplía condena, un episodio que generó gran atención mediática en Brasil. Se le describe como un hombre vanidoso, culto, casi filosófico en su manera de hablar del crimen. Alguien que se presenta a sí mismo casi como un profeta de los marginados, de quienes él llama, con una frase que se volvió célebre entre sus seguidores, las anomalías del desarrollo torcido de un país que los abandonó. Es imposible saber con certeza cuánto de esa imagen es auténtica y cuánto es una construcción deliberada para sostener su autoridad ante miles de seguidores que jamás lo verán en persona. Su hermano, Alejandro Juvenal Herbas Camacho, conocido como Marcoliña, se convirtió también en una figura clave de la organización, participando en una fuga masiva de prisión en 2001 y siendo detenido y liberado en distintas ocasiones a lo largo de los años, siempre vinculado a las operaciones del PCC en libertad. Esta dinámica familiar refuerza una característica particular de la organización. No depende de un solo hombre, sino de una red de liderazgos que se sostienen mutuamente, capaz de sobrevivir incluso si su cabeza más visible cae. En cuanto a la situación actual, Marcola permanece recluido en condiciones de máxima seguridad. Fue trasladado en distintos momentos entre penitenciarías federales, entre ellas la de Portobello, en la región amazónica, y posteriormente hacia Brasilia, tras conocerse un supuesto plan para rescatarlo o facilitar su fuga. A pesar del aislamiento extremo, las autoridades reconocen que Marcola continúa manteniendo comunicación con la cúpula del PCC y que su influencia sobre la organización, lejos de disminuir, se mantiene firme incluso en medio de tensiones internas y rivalidades que han surgido entre otros líderes en los últimos años. El PCC, según estimaciones oficiales, cuenta hoy con miles de miembros formales y ejerce influencia sobre decenas de miles de reclusos en todo Brasil, consolidándose como la organización criminal más grande y estructurada de Sudamérica. Y así, la historia de Marcola plantea una pregunta incómoda que trasciende las cifras y los titulares.
¿Cómo fue posible que un sistema penitenciario diseñado para contener el crimen terminara en cambio incubando la organización criminal más sofisticada del continente? La respuesta tal vez esté en la propia naturaleza del abandono. Donde el Estado dejó de estar presente, otra estructura ocupó su lugar con sus propias leyes, su propia justicia y su propia jerarquía. Marcola no inventó esa ausencia, simplemente supo, con una paciencia fría y calculada, convertirla en poder. Y ese poder, más de 2 décadas después, sigue intacto, dirigido desde una celda que nunca logró contenerlo del todo.